Y para desarrollar este tema, aquí en la tarde conectamos con Jordi Cañas, exdiputado del Parlamento Europeo. Bienvenido, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. El alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a usar todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia. ¿Esto qué representa en la práctica, señor Cañas? Bueno, primero yo creo que hay que poner en la balanza las cosas positivas. Primero, que en un contexto donde lo que prima ahora mismo, y si quieres desgraciadamente en el contexto del debate internacional, es la situación en Oriente Próximo con Israel, la entrada en el Líbano, la situación en Gaza, la guerra de Ucrania, las amenazas híbridas rusas sobre Europa, que el alto representante no abandone, no deje de poner encima del debate, como así ha hecho del Consejo de la Unión Europea, de los Estados miembros, el tema de Venezuela, creo que es una muy buena noticia, ¿no? Es decir, que a pesar de que el contexto internacional parece arrastrar las preocupaciones hacia otros ámbitos, el caso de Venezuela sigue siendo un caso que preocupa al conjunto de las instituciones europeas, al alto representante y también al Consejo y a la Comisión Europea, ¿no? Creo que es muy buena noticia. Cuando el alto representante dice que va a utilizar todas las medidas, y yo es la parte que me gustaría no poner agua al vino, pero sí que me gustaría ser sincero en lo que eso significa. Eso significa ir hasta el final en las capacidades que tiene la Unión Europea a la hora de establecer mecanismos de sanción sobre un país, y en este caso es sobre miembros de la dictadura ya, ¿no? Porque también el alto representante hizo una cosa hace escasas fechas que fue ya directamente calificar al gobierno de Venezuela ilegítimo de dictadura, ¿no? Pero lo único que va a poder hacer cuando dice vamos a aplicar todas las medidas, esas medidas solo van a poder ser sanciones personales a los miembros del régimen y seguramente a los miembros del régimen, y a lo mejor se amplía hacia miembros del Comité Nacional Electoral o del Consejo Nacional Electoral, aquellas personas que puedan ser amenazas para la democracia, ¿no? Pero no va a ir más allá, lo digo porque compañeros me han preguntado, amigos me han preguntado, y el hecho, desgraciadamente, la Unión Europea tiene esos mecanismos y no va a ir más allá, aunque pueda ir más allá en las sanciones y ampliarlas y profundizarlas. En este mismo sentido, el Partido Popular Europeo envió también una carta a Josep Borrell, firmada por 36 diputados, en la que le piden que reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Qué hace falta, señor Cañas, para que se dé este reconocimiento, que además sería, así lo veo yo, un paso bastante representativo? Pero mira, yo muchas veces he insistido en los años que he estado de eurodiputado en el Parlamento Europeo en la necesidad de sacar el debate de Venezuela, del debate no político, sino de partidista, ¿no? El alto representante no tiene la capacidad, él, de hacer eso. O sea, el alto representante, por la arquitectura institucional europea, es el vicepresidente de la Comisión y alto representante en asuntos exteriores, ¿no? Pero tiene que contar con la aprobación unánime de los Estados miembros. Entonces, no hay que pedirle a Josep Borrell que haga eso, hay que pedirle a los Estados miembros que reconozcan, y Josep Borrell lo hará inmediatamente. Es decir, Josep Borrell, en este caso, él no puede tomar esa decisión. Él puede, en las reuniones que hay, ya sin periodistas, decir que eso sería una buena medida. Pero eso no lo puede decir Josep Borrell. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a Josep Borrell que haga algo que tú sabes que no puede hacer, pues está bien, porque haces la carta y manifiestas de alguna manera esa preocupación que tiene el Parlamento, como así lo decidió en el último pleno, en el cual pues, dijo que el representante legítimo o el presidente legítimo del señor del mundo, ¿no? Pero tú no le puedes pedir a alguien que no tiene la capacidad que lo haga. Lo que hay que hacer es que esos diputados escriban a sus presidentes y les pidan que tomen esa decisión, porque el alto representante por sí mismo no la puede adoptar. Ahora, quiero que hablemos también sobre esa presencia y posición de los eurodiputados, porque resulta un número pequeño, minúsculo, solamente 36 eurodiputados hablando de este tema, el tema Venezuela. Quiero preguntarle, ¿está dividido el Europarlamento frente al tema Venezuela?
lo que está pasando y qué está pasando además al interior de la Eurocámara. Mira, el Parlamento Europeo hizo en la anterior legislatura algo muy complicado, que era conseguir amplísimos consensos en la defensa de la causa democrática de Venezuela. Yo sobre Venezuela siempre he dicho que para todos aquellos que queremos contribuir al retorno de la democracia y al retorno de la prosperidad y de las libertades a Venezuela, no solo de la democracia, la prosperidad, las oportunidades, las libertades, hay que buscar consensos y hay que intentar sacar del debate de Venezuela del tema partidista. Desgraciadamente estamos viendo cómo el tema de Venezuela se está utilizando de una forma partidista y entonces eso lo que está quitando es la potencia que tenía prácticamente la unanimidad o los amplísimos consensos en el Parlamento Europeo. Entonces, 36 es poco, 36 es un número muy bajo entendiendo los apoyos que tiene Venezuela en el Parlamento Europeo. Entonces yo creo que antes de tomar ese tipo de iniciativas que pueden ser analizadas de esta forma, que creo que es pues contraria a lo que se espera, ¿no? Lo que queremos desde el Parlamento Europeo es lanzar un mensaje de amplísimo soporte al contexto que vive ahora mismo Venezuela, ¿no? Que hay un gobierno ilegítimo que bueno, va a tomar posesión probablemente habiendo cometido un fraude electoral reconocido internacionalmente por todo el mundo. Es decir, si el régimen estaba bajo sospecha hace unos meses, ahora ya directamente no hay un solo gobierno democrático en el mundo que no considere que su situación es ilegítima y que su gobierno ilegítimo, pues quien ganó las elecciones fue el señor del mundo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es no perder ese espacio de consenso, porque ahora mismo lo que no se tiene que conseguir es dividir ese apoyo internacional, ¿no? Porque el objetivo está en que los resultados sean reconocidos. Todos sabemos que va a ser muy complicado, porque el régimen se ha enrocado definitivamente, se ha bunkerizado y va a llegar hasta el final. Pero lo que sí que es cierto es que se ha conseguido algo que, aunque para los venezolanos que viven en Venezuela y los que viven fuera de Venezuela no sea suficiente, porque yo me pongo en su piel y no lo sería, ahora mismo la comunidad internacional ya no hay nadie que pueda poner en cuestión que este es un gobierno ilegítimo porque cometió un fraude electoral donde, habiendo perdido las elecciones, dijo que las había ganado. Entonces, eso, aunque sea insuficiente, en el contexto internacional en que se mueve el debate sobre Venezuela, es muy importante. Cuando tú tienes apoyos en el ámbito regional, muchas veces que habían cuestionado o habían sido tibios en la posición, yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes y contribuir a que el debate sobre Venezuela sea una causa general de los demócratas y no un pim-pam-pum político entre partidos. Justo sobre ese apoyo regional, hemos visto, señor Cañas, lo que ha pasado, por ejemplo, con Lula da Silva, presidente de Brasil, Gustavo Petro. Afectivamente incluso, cercano al gobierno de Maduro, es evidente que cometió un fraude. Entonces, hombre, lo que sería muy preocupante es que el presidente de la República Federativa de Brasil pues no, pues cuestionase la realidad o apoyase un dictador o que lo hiciese. De hecho, de una forma un poco más tibia el presidente de Colombia, ¿no? Es decir, es que bueno, el que ha sido clarísimo ha sido el presidente de Chile, ¿no? O sea, que ideológicamente puede ser de izquierdas, pero una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser demócrata. Y antes que ser de izquierdas uno es demócrata. Entonces, cuando uno es demócrata, por mucho de izquierdas que sea y por mucho que ante un atentado contra la democracia, ante un fraude electoral, pues uno no es que en esto es sí o no, es blanco o negro, no hay puntos en medio. Es decir, o se acepta el resultado electoral y se cede el poder, o no se acepta el resultado electoral y uno es un dictador. Pues ahora el señor Maduro es un dictador, para todo el mundo.
Todo el mundo, para todos los demócratas, claro, para Corea del Norte, para Rusia, para Irán y eso no, pero claro, para el resto sí. Para quienes respetan las normas, señor Cañas. Ya que usted cita el ejemplo del presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido enfático en denunciar violaciones de derechos humanos en Venezuela y fuera de Venezuela. Hablemos de cuántos jóvenes están siendo procesados por terrorismo. Eso es lo que le imputa la justicia afín al régimen en Venezuela. En este preciso momento en el que usted y yo estamos conversando una barbaridad a todas luces. Mire, yo cuando se hablaba de las elecciones, todos sabíamos que en Barbados pues, se estaba pues, intentando negociar una posible salida ante una derrota de Maduro. Cada día eso es más complicado. ¿Por qué? Porque cada día los crímenes de lesa humanidad aumentan el volumen. Y es muy complicado que alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad algún día no pague por ello. Y es evidente que quien va a ser condenado por ello no se va a entregar a la justicia. Y la mejor forma de no entregarse a la justicia es no perdiendo el poder. Con lo cual eso nos lleva a una situación tremenda y terrorífica, ¿no? Porque quien sabe que va a ser detenido, juzgado y condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, es evidente que va a intentar no ser apresado. Y por lo tanto, su fórmula fundamental es no perder el poder. Pero lo que sí que es cierto es que lo estamos viendo. Pero es que eso se suma al largo historial, o sea, se suma al inventario de crímenes de lesa humanidad, de atentados contra los derechos humanos, de violación de los derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, como ya vienen denunciando la ONU, las Naciones Unidas, los diferentes informes, relatores de derechos humanos, que todo el mundo lo sabe. Es un gobierno criminal, no solo dictatorial, es un gobierno criminal. Es un gobierno que algún día sus miembros serán acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Señor Jordi Cañas, por supuesto le agradecemos su tiempo con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Será hasta la próxima.